Un saludo muy especial para todas las personas que están aquí viendo este video. Les saluda su pastora virtual Esther Judith Orozco. Hoy voy a estar con ustedes compartiendo un tema muy importante como lo es el discernimiento de espíritus. El día de hoy les traigo esto debido a que se ven situaciones en las iglesias donde es muy importante saber identificar cuándo es un mover de Dios, cuándo es un mover del Espíritu Santo y cuándo es el enemigo que se ha infiltrado o que se ha querido infiltrar en la iglesia. Y hay que tener el discernimiento para poder identificar y para poder detener en el momento que se presente una de estas situaciones. Vamos a colocar este rato en las manos de Dios. Oremos antes de empezar. Padre amado Señor, te damos las gracias, Jehová. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en este día. Coloco, Señor, mi vida delante de ti. Coloco la vida de todas estas personas que escuchan este video, Padre. Que seas tú, Señor, trayendo una revelación a cada vida. Que seas tú, Señor, trayendo esa palabra que necesita cada persona, Señor. Sabemos, Señor, que el discernimiento de espíritus es un don que tú le das, Señor, a algunas personas y que es muy importante, Señor, saber diferenciar, Padre amado, para que no nos dejemos entorpecer, Señor, la obra, Padre, de tu iglesia, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando cada palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 5:14 y dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora vamos a definir qué es el discernimiento. El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada, hacer juicios sabios. La definición del diccionario de discernimiento es discriminación, agudeza de juicio y comprensión. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. La diferencia principal entre los dos radica en la distinción de discernimiento que puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. La Biblia deja en claro que el discernimiento es algo que todos debemos desear y que es necesario para ayudarnos a crecer en nuestra fe y evitar que seamos engañados. Podemos ver que de alguna manera en algunas iglesias se han infiltrado algunos espíritus engañadores que traen de alguna manera un tipo de doctrina que se viene a convertir en una doctrina de hombres que no es guiada por el Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero el día de hoy, que aprendamos nosotros con la palabra de Dios a identificar cuándo una profecía viene del Espíritu Santo y cuándo no. La palabra nos manda a nosotros a analizar, a juzgar. Cuando un profeta dice una profecía, debemos filtrarlo a la luz de la palabra del Señor. Amén. Podemos decir que si en la iglesia hay alguna persona que tiene aparentemente el don de profecía, nosotros debemos empezar a analizar y a juzgar si esta profecía realmente viene de parte de Dios o viene de parte de un espíritu engañador o viene de parte de la carne. ¿Por qué?
La adivinación es una obra de la carne. Vamos a leer en Gálatas 5:19 para que miremos cuáles son las obras de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho. Con esto, ¿qué podemos analizar nosotros de la palabra? Cuando se infiltra un espíritu de adivinación en la iglesia, esto viene siendo una manifestación de la obra de la carne. La adivinación hace parte de la hechicería. La adivinación y la hechicería se presta para que de alguna manera una iglesia se pueda convertir en una herejía, trayendo consigo unas reglas, unas normas que no vienen de parte de Dios, que no vienen dictadas por el Espíritu Santo, sino por obra de la carne. El discernimiento es muy importante para detectar en una iglesia cuando hay una profecía, si esta profecía es de parte de Dios o es de parte de algún espíritu de adivinación. Quiero que definamos qué es la hechicería para que entonces lo comparemos y podamos ver como las características que nos ayuden a identificar cuando hay un falso profeta. Dice, la hechicería es la religión del hombre caído. Su objetivo es controlar. ¿Controlar qué? Controlar el curso de la vida. Es la capacidad de obligar a otros a hacer lo que ellos quieren. Quiere decir que cuando hay un espíritu de adivinación, nosotros podemos observar que ahí se va a ver mucho el dominio, se va a ver mucho el querer como controlar ciertas cosas. Cuando la gente usa la hechicería, ¿para qué es? La usan para someter, la usan para controlar ciertas situaciones. Vemos que cuando la gente no puede conseguir las cosas de una manera natural, cuando de pronto no les llega el amor de una manera natural, quieren a través de la hechicería, por lo menos las mujeres que le hacen amarres a los hombres, obligar a que este hombre se enamore de ella a la fuerza. Y de esto es que se trata la hechicería. Y esta es una característica que uno la puede ver cuando hay un espíritu de adivinación en la iglesia. Tienden siempre como a dominar, a controlar. Y si se le da autoridad para que esta persona hable, para que esta persona tenga voz, ella va a empezar a dictar una serie de ordenanzas para que se cumplan allí dentro del grupo. Nosotros podemos ver que la hechicería de cierta forma intenta imitar a la iglesia. ¿Cómo la imita? Por ejemplo, hay brujos, hay gente que está dedicada al satanismo, que ellos, por ejemplo, ellos también hacen ayunos. Hay testimonios de gente que ha estado en este mundo donde dice que ellos hacen ayunos. Entonces ellos tratan de imitar a la iglesia de Dios. Ellos también, por ejemplo, emplean juramentos, hacen pactos. Ustedes saben que Dios hizo pactos con el hombre. Ellos también hacen pactos. Ellos realizan encantamientos y hechizos para lograr cosas, imitando de pronto el tema de los milagros. En la hechicería también usan la alabanza.
intentan imitar la alabanza. Por ejemplo, la música es un instrumento que usa el enemigo, ¿sí? Para por medio de él también enviar mensajes subliminales. Hay grupos que, por ejemplo, usan la alabanza para invocar espíritus. Obviamente es un tipo de alabanza diferente, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, mucho discernimiento. Hay un ritmo que se llama el palo, que lo usan en África para invocar unos espíritus. Y a veces sin querer, cuando en algún grupo religioso empiezan a tocar con los tambores sin darse cuenta si hay algún espíritu de estos por ahí infiltrado y se mete dentro de los músicos, sin darse cuenta empiezan a tocar el palo y cuando viene a ver está toda la gente con unas manifestaciones bruscas que no son manifestaciones del Espíritu Santo, son manifestaciones bruscas, empiezan a empujarse, empiezan a revolcarse, y uno se da cuenta de que esto no es algo que parezca venir de Dios. Empieza uno como a dudar. Entonces, con el discernimiento de espíritu se puede identificar qué es lo que se está moviendo, qué tipo de espíritu es el que se está moviendo cuando suceden este tipo de cosas. Una de las características que se pueden identificar en un falso profeta es la rebelión, la falta de sujeción a lo que le dicen las autoridades de la iglesia, el pastor. Vamos a leer en Romanos 13:1, dice la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto quiere decir que un profeta, por mucha unción que tenga, la autoridad de este profeta dentro de la iglesia, si no está ejerciendo el pastorado, es el pastor. Y se puede observar que cuando hay un falso profeta, este no se quiere sujetar al pastor, porque es que el espíritu que lo está poseyendo, por el medio del cual está profetizando, por así decirlo, es un espíritu de rebelión. Es un espíritu que él no está para que lo vengan a dominar a él. Él no está para someterse, él está para someter a la iglesia a lo que él diga. Entonces, de esta manera se puede detectar cuando hay un falso profeta. Es una persona rebelde que no se quiere someter. Esto se ha podido discernir de alguna manera porque se han visto casos de falsos profetas y una de las características que tiene es esto. Ya yo he escuchado, por ejemplo, pastores a los que les ha pasado que se les ha presentado una hermanita por ahí que de pronto empezó a desarrollar el don supuestamente de profecía y empieza a hablar y empieza de pronto el pastor a observar, a mirar unas conductas, después se da cuenta que esta persona que se supone que el Señor la está usando, ¿por qué no se quiere someter? Entonces ahí empieza como que, ¿será que sí esta persona está hablando de parte de Dios? Porque si el Señor la está usando, debe de ser una persona que se acoge a las normas del Señor, que se acoge a la palabra de Dios, que se somete. Entonces, esta es una de las características con la cual se puede identificar si es un falso profeta o no lo es. Y otra cosa, la profecía siempre hay que filtrarla por la palabra. En mi experiencia personal, yo lo que he podido ver cuando el Señor a mí me ha dado una profecía de manera personal o cuando de pronto a mí me han dado alguna profecía, uno mira y yo por lo menos yo me he sorprendido sobremanera porque tengo una profecía, una revelación y oh sorpresa que eso está en la palabra. O sea, lo que dice la profecía va acorde a la palabra de Dios, acorde a lo que dice y uno va y busca en la Biblia y encuentra
textos en la Biblia relacionados con esa profecía. No hay mejor profecía que la Biblia. Este es un libro, la Biblia es un libro profético. Ahí podemos encontrar toda la revelación de Dios para nosotros. No quiere decir que el don de profecía sea malo, no. Es bueno. Es bueno porque el Señor te va a traer la profecía, te va a traer la palabra que tú necesitas en ese momento para que el Señor te guíe. Una palabra que te va a traer paz, que te va a traer gozo, que te va a traer una respuesta de parte de Dios. Una respuesta quizás de un texto bíblico que muchas veces has leído, pero que no se te revela. Y a través de una profecía el Señor te lo revela y te trae paz a tu corazón, te llena de esperanza, te llena de gozo. Yo lo que he podido experimentar cuando el Señor me ha dado una profecía es que llega paz, llega gozo, tranquilidad, aumenta la fe. La profecía hace que aumente la fe. Sí, hay profecías para exhortar también. Hay profecías para exhortar, pero el Señor tiene una manera muy particular de exhortar. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento y estar probando la profecía, filtrándola a través de la palabra de Dios, que vaya acorde con la forma en la que Dios actúa, con la forma en la que Dios se muestra en su palabra. Yo quiero leerles un texto, voy a buscarlo por acá, en Hechos 16, del 16 al 18. Déjenme buscarlo. Hechos 16, del 16 al 18. Con un caso que pasó, esto le sucedió a Pablo y a Sila. Y dice la palabra de Dios. Hechos 16, del 16 al 18, para los que lo quieran buscar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Qué podemos ver nosotros acá? El enemigo es muy astuto. Esta mujer que tenía un espíritu de adivinación, miren lo que ella decía en el versículo 17. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto es algo que era real, era verdad. Entonces, ¿por qué se logra engañar a las personas? ¿Por qué logran engañar a la iglesia? Porque ellos dicen unas cosas que son verdad, que son obvias, que por lo menos esta mujer no los conocía, pero a través de la adivinación, ella entendió que ellos eran hijos de Dios. Pero entonces, ella no tenía por qué saber esto porque ella no venía siguiéndolos a ellos desde antes, ella no los conocía. Sin embargo, el espíritu que ella tenía sabía, porque es que los demonios conocen a los hijos de Dios, los demonios saben quiénes tienen unción. Entonces, miren lo que ella hace. Hablaba estas palabras. Pablo se fastidió de esta situación. Él tuvo el discernimiento de que
Este era un espíritu que tenía esta mujer. Y se lo sacó y lo echó fuera. Quedó la mujer libre. Inmediatamente a esta mujer le sacaron el espíritu de adivinación. Se le acabó. O sea, ya no volvió más a decir más nada, no volvió más a adivinar. Los amos de ella no volvieron a ganar más dinero a través de ella porque ellos se lucraban del dinero que le pagaban a ella por adivinar. Bueno, en fin, eso se formó un alboroto allá, que por eso fue que Pablo y Sila terminaron presos. Porque pues de alguna manera el enemigo quiso como vengarse, los amos de esta mujer se enojaron mucho. Y de hecho, escuché yo un testimonio de un pastor que decía que en la iglesia de él, eh, cuando él se dio cuenta que había una señora profetizando que tenía las características que yo le dije, que no se quería someter, era rebelde. Y que cuando él se dio cuenta, él le oró a Dios y le pidió a Dios que le diera discernimiento, porque pues claramente a uno le da temor de buenas a primeras de acusar a una persona de que no está hablando por el Espíritu Santo. Pues por lo que dice la palabra eh, que nosotros no podemos abominar al Espíritu Santo, o sea, no podemos nosotros, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, venir a tratar mal al Espíritu Santo, a decir que cuando es algo del Espíritu Santo, a decir que no lo es, siendo que sí lo es. Entonces, mucha gente le da temor por el miedo de no meterse con el Espíritu Santo, le da temor enfrentar. Y esto el enemigo lo sabe. El enemigo sabe el temor y el respeto que uno le tiene al Espíritu Santo. Y este de temor de equivocarse, este temor de que de pronto, ay, ¿qué tal que si sea el Espíritu Santo y yo salga con esto? Sí, porque pues en la Biblia dice que esto no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, uno se cuida de esto, ¿no? Pero Dios da el discernimiento precisamente para que uno analice, uno juzgue y sepa discernir. Este pastor que yo les cuento, él dice que cuando él se oró a pedirle a Dios que Dios le revelara, porque él veía la cosa extraña. Él, cuando el Señor por fin le confirmó que esta era un falso profeta, que ella era hablando por un espíritu de adivinación, él la confrontó. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? La iglesia se levantó contra el pastor, mucha gente la defendía. ¿Y por qué nosotros vemos esto? Porque a la gente le encanta que le adivinen las cosas. A la gente le encanta que les profeticen. La gente quiere saber el futuro. Es unas ganas de saber el futuro, es unas ganas de que les profeticen, es unas ganas de que les digan qué va a pasar, qué no va a pasar. Hermano, se está abriendo puertas para que el enemigo los engañe o nos engañe. Esas ganas de que le estén profetizando a uno, de que le estén diciendo cosas, ese deseo de la carne, de que le estén adivinando, lo llevamos hasta la iglesia y el enemigo ve esa necesidad y se aprovecha. Entonces uno muy espiritual, pensando de que lo está guiando a uno el Espíritu Santo de Dios, y resulta que no es el Espíritu Santo, sino que es un demonio el que se ha metido en la iglesia a decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer en la iglesia. Cuando la palabra de Dios dice que el Señor nos da libre albedrío. El Señor da libre albedrío. El libre albedrío, a ver, el libre albedrío lo podemos ver en varios versículos de la Biblia.
¿sí? Especialmente, bueno, en Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor deja que cada uno escoja lo que quiera hacer con su vida. Uno es el que escoge si hace el camino del bien o del mal, si obedece, si no obedece. El Señor da la libertad de que nosotros escojamos. Y cuando nosotros vemos que un espíritu de esto habla, la característica principal es que quiere ejercer dominio. Quiere ejercer dominio. Este es un espíritu que está muy asociado a la rebelión. Vamos a mirar en 1 Samuel 15:23. Vamos a mirar lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué quiero resaltar de aquí? Que la rebelión está muy ligada al tema de la adivinación. Está muy ligada. Cuando una persona se le da por visitar un brujo, ¿qué hace el brujo? Le adivina unas cosas, ¿cierto? Le dice unas cosas porque pues la gente viene contando. O los que en algún momento han visitado, saben. O que de pronto de casualidad ha estado en un lugar donde ha hablado una persona de estas, que a mí me pasó. Uno sabe ya cómo hablan ellos. De pronto Dios a uno le permite en algún momento tropezarse con una persona de esta para poder discernir. Ellos vienen y adivinan y le dicen o te dicen algo que es real. Y tú, wow, me dijo, sabe bastante. Pero, así como te dicen algo real, ¿qué hacen ellos también? Lanzan maldiciones, lanzan decretos. Entonces, algo que no te estaba pasando, ellos dicen, te está pasando esto, esto y esto. Y eso no lo adivinaron. Y no es que ellos sepan que eso te iba a pasar. Es que ellos saben que la palabra tiene poder. Ellos saben. Entonces ellos le dicen, a usted le va a pasar esto, esto y esto. Y usted se queda pensando, pero esto no es verdad. Pero después le pasa. Y usted dice, ay, esa señora sí sabe. Porque me dijo que me iba a pasar esto y me pasó. Mentira del diablo. Lo que adquiriste ahí fue una maldición, un decreto. Y esta es una característica de estas personas que trabajan esto. Entonces, cuando una persona va donde una persona de esta, donde un adivinador de esto, un hechicero de esto, va para allá a que lo maldigan, a que le lancen decretos de maldición. ¿Mm? Y si no conocen de Dios, si no tienen un familiar o alguien que los pueda guiar, les caen las maldiciones, les caen los decretos. Nosotros tenemos que cuidarnos de estas cosas. Tenemos que cuidarnos. Entonces, cuando hay un falso profeta, es igual. Va a decir cosas que están pasando o que le han pasado a la persona a las que ellos le hablan y va a decir cosas que son reales. Y también va a decir cosas que no son reales, pero que ellos están decretando, están maldiciendo. ¿Por qué digo maldiciendo? Porque literal son maldiciones. Si a usted le dice que le va a pasar algo malo, ¿qué es eso?
por mucho que se lo digan en palabras bonitas. Es una maldición. Es una maldición. Si a usted le dice un espíritu, si usted no hace esto, le va a pasar esto, ¿qué es eso? Es un decreto. Le lanzaron un decreto. Entonces, a usted le toca hacer lo que le dijeron que haga para que no le pase eso. Porque si no tiene la cobertura de Dios para reprender, para anular esto, y no lo hace, como ya le lanzaron el decreto y usted tiene una puerta abierta, ¿por qué tiene una puerta abierta? Por estarle creyendo, porque usted recibe esa palabra como que si eso es verdad, como que si fuera palabra de Dios, le sucede, le sucede. Entonces hay que tener mucho discernimiento. Hay que pedirle a Dios porque nosotros los cristianos, el Señor nos llamó a bendecir, no nos llamó a maldecir. Entonces cuando usted vea que a usted en profecía le están diciendo cosas malas que le van a suceder, pellízquese y revise a ver qué es lo que está pasando. ¿Será que esa profecía es real? ¿Será que este profeta está hablando de parte de Dios? Porque el Señor no obliga a nadie. El Señor no le va a decir a usted, es que tienes que hacer esto. ¿Qué sentido tiene que uno le dé un sacrificio a Dios porque Dios lo obligó a hacerlo? Si usted va a hacer 1, 2 días, 3 días de ayuno, el Señor lo va a recibir que nazca de usted, de su voluntad propia, que usted quiso humillarse, usted quiso tomarse esos días de ayuno, usted quiso orar todos los días a cierta hora, pero porque usted le nació y el Señor lo va a recibir, porque usted de su corazón le nació a hacerlo como un sacrificio para Dios. Pero ¿qué sentido tiene que bajo presión lo obligan a usted a hacer ayunos, lo obligan a usted a orar a ciertas horas? Eso no es sacrificio. Eso, de verdad, yo no pienso que sea una ofrenda agradable para Dios, porque es algo impuesto, algo obligado. Entonces, son cosas de analizar. El único que quiere ejercer dominio es el enemigo. La única que quiere dominar, que quieren de alguna manera obligar a hacer lo que ellos quieren a las otras personas, es brujería, por medio de la brujería. Entonces, son cosas para uno analizar y que le ayudan a uno a identificar cuando una profecía es real o es falsa, cuando es un profeta que habla de parte de Dios y cuando está hablando por medio de un espíritu de adivinación. Estos espíritus de adivinación es lo mismo que llamamos clarividencia. El espíritu que posee a estas personas es un espíritu llamado Pitón. Este espíritu tiene la forma de una serpiente. Y de hecho, yo personalmente he podido observar, porque el Señor me permitió, observar las manifestaciones. O sea, cuando les digo manifestaciones, yo me refiero a las manifestaciones físicas, a los gestos que las personas hacen. Yo vi a una mujer que profetizaba en una iglesia y a mí me contaron que esta mujer, el Señor la estaba usando. Yo no la conocía porque yo no pertenecía a esa iglesia. Y me dijeron, no, que acá en la iglesia hay una señora que el Señor la está usando en profecía. Y yo le dije, sí. Y me contó un hermano a mí y me dijo, sí, por teléfono. Eh, sí, esta hermana le informó a otra hermana que en el consultorio que ella tenía, tal día y a tal hora,
no fuera a estar en ese consultorio porque le iban a hacer unos tiros en el consultorio. Apenas ese hermano a mí me contó eso, yo vi una serpiente. Yo la vi y yo, Dios mío, y yo, esta mujer tiene un espíritu de pitón, un espíritu de adivinación, pero yo no le di, en el momento no le di mayor trascendencia, simplemente vi la serpiente apenas él me contó y ya. Y pues quedó eso ahí, como que no volví a hablar más del tema y pues en el momento no se volvió a tocar. Después tuve la oportunidad de estar en ese lugar y estábamos orando porque me invitaron y estuve por allá. Yo no la conocía. Estábamos orando, había un ambiente muy lindo, estábamos unas personas allí reunidos en una célula y estaba un ambiente muy bonito, estábamos orando, inclusive hay un hermano hablando en lenguas. Ese día, gloria a Dios, que yo más o menos le entendí las lenguas que él estaba diciendo y el Señor estaba hablando acerca de una petición que el Señor nos había dado la victoria, que había victoria. O sea, una respuesta positiva de parte de Dios ante lo que se le estaba pidiendo. Y el Señor es así. El Señor trae paz. El Señor, cuando habla, la fe se fortalece. Y cuando llegó esta mujer, yo no la conocía, no sabía quién era. Nos agarramos todos de las manos porque nos dijeron que hiciéramos un círculo y íbamos a orar por una persona. Y yo miro que esta mujer empieza, yo no sé, nadie la escuchó, yo creo, o yo no, yo creo que yo fui la única que la escuché, pero yo la escuché clarito cuando hacía como una serpiente. Clarito, clarito. Yo no quiero repetir el sonido porque no tengo por qué hacer una manifestación de esas, imitarla, no me parece prudente. Pero así como el sonido de la serpiente cuando saca la lengua, ustedes saben que ella empieza a sacar la lengua rapidito y hace un sonido muy particular. En las películas, cuando colocan una película, ustedes cuando colocan una película que supuestamente una serpiente va a picar a alguien en la película, siempre ponen un sonido, ¿cierto?, de serpiente. Ese mismo sonido yo lo escuché y ella lo hacía con su... Yo la miré y miré que ella movía la lengua rapidito y hacía el mismo sonido. Pero claro, como estaba la oración, todo el mundo hablando, digamos, en voz altica, a lo mejor no era muy perceptible para algunas personas o no le habían puesto cuidado, pero yo sí, porque ella estaba a mi lado y yo percibí, la escuché clarito cuando hacía como la serpiente y yo, santo Dios, esta es la mujer, dije yo, esta es de la mujer que me hablaron. Esta mujer me había agarrado la mano y a mí me dio dolor de cabeza. Antes de que empezara a hacer como la serpiente, yo no sabía que era ella y yo, como hicimos un círculo, nos agarramos de la mano. Cuando a mí me empezó a dar dolor de cabeza, yo dije, Señor, me dio dolor de cabeza, algo me está contaminando acá. Porque cuando usted está en un lugar y le da dolor de cabeza es porque ahí hay algo que contamina. Y bueno, yo la escuché haciendo como la serpiente, después se soltó y empezó a hablar, a lanzar, a decir las profecías. Y yo me quedé analizando las profecías, juzgando, como dice la palabra. Hay que juzgar al profeta, mirar a ver qué es lo que está diciendo y lo filtramos con la palabra, a ver qué es lo que es. Y empezaba a decir que sí, algunas cositas ahí buenas, digamos, que sí, que ya en la iglesia iban a llegar personas enfermas, que iban a obtener sanidad. Eso es algo que no es de extrañar en una iglesia donde se mueva el Espíritu Santo, donde se mueva Dios, no es de extrañar que hayan estos milagros. O sea que decir esto no es algo nuevo, es algo que nosotros lo podemos esperar porque Jesucristo lo dijo en la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
orarán a los enfermos y sanarán. Todas estas cosas. Entonces es algo de esperarse. Y ella decía esto cuando de pronto empieza a dar otro tipo de profecía. No me voy a alargar mucho con esto. Eh, le dijo a una señora que tiene un hijo enfermo que si ella no hacía 3 días de ayuno, el hijo sí le iba a morir. Yo, Dios mío, está lanzando decretos. Yo sentí como esas ganas de confrontarla, pero yo no podía, porque esa no era mi iglesia. A mí no me correspondía. El pastor de esa iglesia es el que tiene, él es el que le ha dado el permiso, la autoridad de hablar profecías allí. Y él es el que tiene que enfrentarla, él es el que tiene que mandarla a callar. De alguna forma, él es el que la tiene que someter a liberación. Yo lo máximo que podía hacer ahí es hablar con el pastor y decirle, pastor, el Señor me reveló que esta mujer tiene un espíritu de pitón y está profetizando en la iglesia. Pídale revelación al Señor, no me crea a mí, pídale revelación al Señor para que el Señor le muestre. Aunque yo estoy casi segura que él ya estaba sospechando esto, sino que de pronto por el temor de lo que yo les digo a veces, eh, de que vaya a ser realmente el Espíritu Santo y vayamos a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y de todas maneras, todos tenemos dones diferentes. Un pastor no necesariamente tiene que tener todos los dones. En el cuerpo de Cristo, el Señor reparte los dones como quiera. O pueda que sí los tenga, pero de pronto el Espíritu lo puede tener enceguecido. A veces son cosas que a mucha gente le parece normal. Cuando ya uno lleva muchos años en el Evangelio, digamos que, por eso dice la palabra, el discernimiento de espíritu es de personas maduras, de personas que ya tienen experiencia en la iglesia. Ya cuando uno lleva muchos años en la iglesia, ya uno, a través de la palabra de Dios, a través de lo que uno ha aprendido durante todos los años, ya uno empieza a decir, esto, esto no es de Dios. El Espíritu Santo no habla así. Entonces, son cosas que se ven y es algo, pienso yo, grave porque un espíritu de estos que ejerza dominio, que él sea el que empiece a decir en la iglesia qué es lo que se debe hacer, que hay que hacer tantos días de ayuno, que es que hay que orar todos los días a tal hora, que es que fulano tiene que hacer esto, sultano tiene que hacer esto otro, y empieza a tomar una posición de no quererse someter a lo que diga el pastor, porque pues como es el profeta, la profeta, son los que quieren mandar porque como es el que tiene supuestamente el Espíritu Santo, entonces él es el que, él es la voz de Dios, entonces tienen que hacer lo que diga, no se quieren someter a lo que diga el pastor, porque él es el profeta, ella es la profeta. Yo no vengo aquí en contra de nadie, no le vengo a tirar a nadie, vengo a traer una palabra que me parece muy importante y muy delicada. ¿Por qué? Si en una iglesia se le permite a un espíritu de estos dominar, que es lo que ellos quieren, el fin de ellos es dominar, ejercer autoridad. Estos espíritus son, ellos tienen dos características. La primera es la manipulación. Cuando yo les hablo de este ejemplo que les puse ahorita, de que si no haces esto va a pasar esto, eso es manipulación. La segunda es intimidación, porque a la gente le da miedo. Que a usted un profeta le diga,
Usted tiene que hacer 3 días de ayuno en seco, de largo, porque si no, le va a caer, le va a caer un hijo enfermo, por decirle un ejemplo. Uy, santo, yo tengo que hacer esos 3 días de ayuno, porque por el miedo los hace. Y yo me pongo a pensar, si es una señora de edad, una señora que no está acostumbrada a hacer ayunos, una señora que de pronto pueda que tenga una enfermedad de ya por la edad de pronto o esté sufriendo una enfermedad, no sé, de diabetes, de hipertensión, y esta señora se ponga a hacer 3 días de ayuno de seguido en seco de largo, cuando ella no está acostumbrada, y que esta señora se desmaye y le tengan que dar un agua de azúcar para poderla levantar, ya se rompe el ayuno, se rompe el ayuno, y entonces, ¿qué pasa? Como no cumplió el decreto, entonces va y se le enferma el hijo. Entonces esto infunde temor, esto es intimidación, esto infunde temor, intimidación. Hay mucha gente que llega a una iglesia y ve una cosa de esta y del miedo se sale. Bueno, habrá algunos que de alguna manera se van para otras iglesias donde no se ven estas cosas y pueda que se convierta y que se vuelva fiel al Señor, que el Señor lo cambie y que sigan los caminos del Señor. Pero hay personas que no. Hay personas que van a una iglesia donde pasen este tipo de cosas, se llenan de miedo, se llenan de temor y dicen, no, esto lo que son es un poco de loco. Uy, no, eso allá, Dios, es algo que infunde miedo, que infunde temor. Y entonces las personas se van al mundo, porque entonces son personas que a través de estas profecías, de esta presión, de esta manipulación, de esta intimidación, pueden pensar, si de todas maneras mi alma se va a perder, entonces yo me voy para el mundo y de todas maneras que se pierda. Puede empezar así porque, o sea, yo me pongo a analizar porque es que yo lo viví en una iglesia. Yo después de tener 30 años en el Evangelio, porque yo desde niña, desde muy niña, no recuerdo exactamente mi edad, pero yo era una niña cuando a mí me llevaron a la iglesia. Y yo después de tener 30 años en el Evangelio, yo buscando iglesia, porque pues había cambiado de ciudad, caí en una iglesia donde cuando yo escuchaba las prédicas, yo quedaba angustiada, a mí me daba dolor de cabeza. Cuando la pastora estaba predicando, yo sentía un tormento, yo sentía dolor de cabeza y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto, Padre? En ese momento, eh, digamos que tenía, estaba desarrollando el don del discernimiento o lo tenía, pero me hacía falta de cierta forma, o sea, referente a este tema, yo nunca lo había vivido, era algo nuevo para mí y yo no podía discernir, yo sí sentía lo raro, sentía que había algo que no era, que no me parecía que fuera de Dios, yo sentía que algo no era de Dios, yo decía, esto no puede ser Dios, esto no puede ser el Espíritu Santo. Este no es el Dios que yo conozco, este no es el Dios que me enseñaron a mí desde pequeña, yo decía. ¿O será que yo toda la vida estuve en una religión falsa? Yo llegué a pensar, yo dije, ¿será que yo toda la vida crecí en una religión falsa? Yo decía, no, no puede ser, no puede ser. Y yo empezaba a mirar la palabra, a comparar con la palabra de Dios y yo decía, no puede ser. Yo decía, mi Dios, el Dios que yo conozco es un Dios de amor. El Dios que yo conozco es un Dios de perdón. Si es un Dios que se aira, cuando usted practica la idolatría, cuando usted está el Señor dándole oportunidades, oportunidades y el Señor lo permite pasar por situaciones difíciles
para que usted se alinee de nuevo. El Señor lo permite, pero eso es consecuencia del propio pecado de uno. Y sin embargo, Dios es tan bueno que la palabra de Dios dice que todas las consecuencias que nosotros merecemos, Él no nos las deja pasar. Hace años ya el Señor me había revelado a mí esto, cuando me pasó esta situación de que yo me sentía mal, cuando estuve asistiendo allí, yo decía, no puede ser que yo salga con este temor, con este miedo. Yo decía, ¿quién va a durar así en una iglesia? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera. Es decir que independientemente de los problemas que nosotros tenemos cuando estamos en el Evangelio, el Señor aligera la carga. El Señor aligera la carga. La Biblia no promete que el cristiano no va a tener problemas. El Señor Dios no nos promete que el cristiano no va a pasar por aflicciones. Dice que vendrán aflicciones, pero tenemos una ventaja sobre las personas que están en el mundo. ¿Cuál es la ventaja de nosotros? Que de todas estas aflicciones nos librará Jehová. Por eso es que la carga en el Señor es ligera, porque nosotros sabemos cuando nos llega a nosotros una situación, de que en medio de esa situación Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. Que cuando está pasando algo malo, somos bienaventurados. Es increíble. Es increíble. Pero así es. Y eso te llena de paz. A mí hace poco me pasó algo y es un tema que lo voy a tratar después y es el tema del rechazo. Pero lo voy a meter aquí de manera cortica. Y es que el Señor me reveló a mí que, porque yo le preguntaba, porque había algo que me estaba afligiendo, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué yo no puedo salir de esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que me tiene oprimida, a pesar de que estaba haciendo todas las cosas, siguiendo sus mandamientos, en la iglesia, buscando de Dios, orando todos los días, pero la opresión ahí. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿cuál es ese hombre fuerte que no me deja salir de esta situación? Y el Señor tan hermoso, el Señor a través de una visión me mostró y me dijo, es el rechazo. De una vez me vinieron a mis pensamientos unas imágenes mías cuando estaba pequeñita en el colegio, que me estaban rechazando los compañeras del colegio. Y empecé a recordar muchos momentos así. Y el Señor, después de que el Señor me reveló esto, yo empecé a romper con todo eso, a leer la palabra, que decía la palabra de Dios sobre el rechazo, todo sobre el rechazo, para yo acabar con eso y sacar eso de mi vida. Y listo, cuando ya yo logré liberarme de eso, orar, echar fuera a ese hombre fuerte con todo lo que traiga y todas estas cosas, entonces me puse a llorar, Señor, ¿tú por qué permitiste, Dios mío, que a mí me rechazara? Entonces yo estaba llorando y yo era, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me rechazaron? ¿Me rechazaron mis padres? ¿Por qué me rechazaron mis compañeras? Yo, Dios mío, yo no me había dado cuenta que toda la vida me habían vivido rechazando. Por eso era que a mí me pasaban tantas cosas, por eso era que yo siempre andaba sola. Y era por eso, eso estaba operando en mi vida. Y yo no sabía y el Señor me lo reveló. Pero a lo que yo voy es que cuando viene palabra de Dios, esta palabra de Dios te trae paz, no te trae intimidación. Porque es que la manipulación y la intimidación, la meta de ellos es dominar.
Y cuando yo me puse a llorar a decirle a Dios que, uy, haciéndome yo ya la víctima, Señor, porque permitiste que me rechazaran, toda mi vida me vinieron rechazando y hasta ahora me vengo a dar cuenta. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Yo me río porque el Señor es muy bueno, el Señor es muy lindo, el Señor es lo mejor. El Señor me dijo, era necesario, era necesario para yo poder glorificarme en tu vida, era necesario. Claro, empiezo a escudriñar la palabra de Dios. El Señor me dijo, eres bienaventurada por haber sido rechazada. Qué lindo, ¿no? Y uno se queda como que, wow. Cuando el Señor me dijo así, que yo era bienaventurada por haber sido rechazada, que era necesario, que era bienaventurada, yo me quedé en shock. Y yo, Señor, de una vez se me quitó todo, de una vez se me quitó el malestar que tenía. Cambió mi lamento en gozo. Porque entonces yo dije, bueno, si ese rechazo era para que Dios se pueda glorificar en mi vida, pues gloria a Dios, gloria a Dios. Y si nosotros podemos ver en la palabra, Dios ha cogido de lo menospreciado, de lo rechazado para glorificarse. Entonces, cuando Dios habla, cuando el Espíritu Santo habla, eso es lo que Él trae. Enseñanza, revelación de la palabra, trae paz, trae gozo. Es lo que yo personalmente lo he podido experimentar. La palabra de Dios para mí es una palabra de consuelo. No estén buscando profecías. No estén buscando profecía. Quieren una respuesta del Señor, quieren una revelación. Métase con Dios. Métase con Dios. Ore, métase en oración, órele a Dios, lea la palabra. Asista a la iglesia. Busque al Señor. Pídale revelación a Dios, al Espíritu Santo. Dile, Señor, háblame. Y el Señor le habla. Es hermoso cuando el Señor le habla a uno mismo. No hay necesidad de que ningún profeta te venga a decir nada. El Señor te habla a ti de manera personal. Entonces, no podemos abrir puertas por estar buscando que nos digan cosas. No quiero decir, por eso les vuelvo y les repito que la profecía sea mala. La profecía es uno de los dones que nos ha dado el Señor. Pero lo que yo quiero recalcar el día de hoy es que hay que discernir y hay que saber cuando esta viene de Dios o cuando se está metiendo en la iglesia como la quinta columna del enemigo. Cuando el enemigo quiere destruir una iglesia, por eso se llama la quinta columna, porque la quinta columna es la que está dentro, el infiltrado. La quinta columna es el que desde adentro va mandándole la información al enemigo. El que está allá adentro, esos trucos los usan muchas, esos trucos los usan la milicia, el ejército, las Fuerzas Armadas, todas esas cosas, los mismos grupos subversivos. Tener un infiltrado allá adentro. Esa es la pieza clave, esa es la quinta columna. De esa manera garantizan poder destruir al enemigo de ellos o a lo que ellos quieren destruir, colocándole allá adentro una quinta columna que desde allá adentro opere. Entonces, ¿puede el enemigo destruir una iglesia metiendo un espíritu de estos y que a este espíritu se le dé autoridad para hablar en la iglesia, para gobernar, porque termina gobernando, porque es el que termina diciendo qué es lo que se hace y lo que no se hace allí, desplazando al Espíritu Santo? Cuando nosotros tenemos esto,
Esto es la mejor profecía. Esta es la profecía que el Señor nos dio. Este es el manual de nosotros. Esta es la profecía de nosotros. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Esto era lo que yo quería compartirles. Que nosotros tengamos mucho discernimiento, que nosotros podamos identificar a los falsos profetas. Otra cosa, un falso profeta no confiesa que el Señor Jesucristo vino, que Dios mandó a su Hijo, que vino, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día, no lo confiesa. Y cuando usted ve a estos falsos profetas, ellos nunca hablan de Jesucristo, no lo mencionan por ninguna parte. No glorifican a Dios con lo que están hablando, no glorifican a Dios. El Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. Estos espíritus no glorifican a Dios, empiezan a hablar. Estas son unas profecías aduladoras que provocan el orgullo. No, no van a glorificar al Señor con las cosas que dicen. Hablan es de cosas que la gente quiere escuchar. Porque como yo les decía ahorita, a la gente les gusta, les encanta que les adivinen, que les digan el futuro, que les profeticen. Si la profecía es de Dios, si la profecía es del Espíritu Santo, gloria a Dios, porque es algo muy edificante. Pero la profecía que viene del Espíritu Santo, la profecía que viene de Dios, trae lo que yo les digo, gozo, paz, tranquilidad. La profecía que viene de Dios te trae revelación de cosas que uno a veces no sabe. Yo, yo me quedo sorprendida. A través del tiempo yo con la manifestación del Señor, con las revelaciones del Señor, yo me quedo más, me enamoro más de Dios, de ver cómo Dios es tan hermoso. La sabiduría de Dios supera la sabiduría del hombre, claramente porque es Dios, pero nosotros como seres humanos no nos podemos imaginar la sabiduría del Señor. Cosas que uno se queda, wow, se queda uno sorprendido. Cuando el Señor le habla a uno le viene, el Señor le da una profecía de algo que quizás uno ni conoce. Y a uno le viene la profecía y uno, el Señor me dijo esto. Y tú vas a buscar en la Biblia, y ahí está en la Biblia lo que el Señor te dijo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. La Biblia es el filtro de la profecía. No quiere decir que de pronto en algún momento estás esperando algo y el Señor no te pueda decir desde una profecía. Eso que estás esperando, recibe lo que hoy ya hoy te lo entrego. Eso puede pasar. Pero, pero son cosas que traen bienestar. Cuando el Señor a través de la profecía exhorta, porque el Espíritu Santo convence de justicia, de juicio, de pecado. La misma persona, cuando se siente exhortada, cae en cuenta de su error, llora, pide perdón, Dios mío, pero no es terror, no es miedo, no es manipulación, es convencimiento de pecado que trae el Espíritu Santo. Por lo tanto, trae arrepentimiento, conversión. Amén. Cuando uno está en un lugar de esos es delicado porque no podemos estar en un lugar donde nos estén lanzando maldiciones y decretos.
He escuchado dos testimonios de dos personas que estuvieron en el mundo del ocultismo, dos pastores, una pastora y un pastor, que estuvieron en el mundo del ocultismo y ellos cuentan que cuando que ellos se metían a las iglesias a destruir a las iglesias, ellos se metían a destruir las iglesias y ellos llegaban así, haciéndose pasar por ministros, por pastores, y llegaban y claro, como manifestaban esos dones de profecía, entonces en las iglesias hambrientos de profecía los dejaban ministrar, imagínense, dejaban ministrar a los brujos, se dejaban seducir porque por los dones, supuestos dones, y entonces cuentan los mismos pastores que fueron brujos, que ellos llegaban allá y claro, que mediante la profecía empezaban a tirar maldiciones, decretos, y que con esto lograban destruir las familias, lograban destruir las iglesias. Por eso es que una persona sale de una iglesia donde se hagan este tipo de manifestaciones y sales a pelear con el esposo, con la esposa, sale a pelear con el hijo, le pasa una cosa, le pasa otra. ¿Quién dijo eso? Que cuando uno está con el Señor, si el Señor dice claramente en su palabra, Él mandará a sus ángeles para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. Está bien que vayan a suceder cosas, pero estas cosas así que a cada rato todo es desgracia, todo son cosas malas, esto no es normal. Estás recibiendo maldiciones en ese lugar. Entonces ellos cuentan que ellos maldecían a través de la profecía, lanzaban decretos. Y eso le caía a las personas porque obviamente las personas recibían esto, lo recibían. ¿Mm? Entonces, ellos dicen que le colocaban la mano en la cabeza a las personas y le hacían transferencia de espíritu. Imagínense, trabajadores del enemigo metidos en la iglesia, ministrando, lanzando maldiciones, que hablaban en lenguas diabólicas, maldiciendo en lenguas diabólicas, imagínense. ¿Mm? Por eso es que la palabra de Dios, es que la palabra de Dios a nosotros nos advierte de todo. Por eso es que la palabra de Dios dice que si no hay quien interprete la lengua, es mejor que el profeta, que el que está hablando, que calle, porque si no hay quien interprete las lenguas, entonces, ¿de qué sirve que una persona está hablando en lenguas si no edifica la iglesia? La idea de las lenguas es que edifique a la iglesia, que haya quien la interprete, traiga la interpretación de las lenguas a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Y hay que tener el discernimiento porque pues ya vemos nosotros que el enemigo es un imitador y hace lo mismo y entonces a través de lenguas, pero no lenguas, no lenguas dadas por el Espíritu Santo, sino de lenguas diabólicas empiezan a maldecir. Entonces hay que tener discernimiento, hay que pedirles al Señor la revelación. Cuando ustedes sientan que algo no es, que tengan esa duda, hay que orar a Dios y pedir el discernimiento porque Dios es el que puede revelar, el que puede discernir. Cuando pasan estas cosas, lo mejor que puede hacer uno es esto. Uno no puede ir a una iglesia ajena a decir y a confrontar un espíritu de esto si a mí no me han dado la autoridad de yo hacer esto, porque eso le toca es a los líderes de esa iglesia, al pastor de esa iglesia. Pero si uno está como visitante y ve esto, pedirle revelación al Señor, a ver si de alguna manera uno le dice ahí a las personas al pastor, a la pastora, y que ellos le pidan a Dios el discernimiento, la confirmación. Y le toca a uno apartarse de ese lugar porque yo personalmente yo no voy a estar en un lugar donde me estén a mí lanzando maldiciones y decretos. Me toca después venir acá a mi casa, encerrarme con el Señor, a quitarme toda la contaminación. En vez de salir bendecido uno de la iglesia, entonces va a salir, es con una batalla. Yo después de ese día
salí contaminada y me tocó venir a tener como 3, 4 días de batalla en mi casa, batallando en mi casa, orándole al Señor, batallando con esa contaminación que yo adquirí en este lugar. Entonces es un tema delicado, no es ahora para que nos llenemos de miedo, no es para que nos llenemos de temor, ni que las iglesias son malas, no, no estoy diciendo eso. Yo aclaro porque hay gente que ve las prédicas, eh, yo no estoy peleando, pero hay gente que ve las prédicas para mirar, cogerle la caída al hermano, para ver qué dijo mal, qué huequito dejó, qué se le pasó por decir, para metérmele por ahí y criticarlo y decirle que está diciendo lo que no es. Entonces, no, por eso yo digo, no, yo no estoy diciendo que sea mala la profecía, no estoy diciendo que no hayan profetas verdaderos, no estoy diciendo que la iglesia sea mala, estoy diciendo que hay que tener discernimiento de espíritu, sobre todo los líderes. Que si hay algo que no te da paz, que no te da tranquilidad, ahí hay algo, algo que no te da gozo, ahí hay algo. Nuestro Dios es tan hermoso que Él, cuando Él habla, es maravilloso. O sea, es algo que te llena, que te da paz. Entonces, yo digo, una persona que está en el mundo, que viene cargado del mundo de aflicciones, que viene cargado de allá en el mundo de maldiciones que le tiran allá y todo eso, y va a venir a la iglesia a que también le pase lo mismo, no. A la iglesia la gente va a buscar paz, y es así, y eso es lo que uno, cuando uno va a la iglesia, uno sale gozoso, uno sale lleno del Espíritu Santo, uno sale con revelación, la palabra poderosa, uno sale feliz, contento, el Señor me habló con la palabra de hoy. Y yo, pues yo la experiencia que he tenido es que el Señor siempre me habla una palabra, el Señor me la confirma. El Señor me da una palabra a mí hoy y al día siguiente, a los 2 días, me la confirma con otra palabra ¿sí? Y yo digo, al Señor, me estás hablando, me estás hablando. Y entonces empiezo a preguntarle al Señor qué es lo que me quiere decir. Y empiezo a tratar de entender. Cuando ya tengo la revelación de eso que el Señor me quería hablar, entonces ya el Señor pasa a otro tema. Y el Señor así nos va enseñando. Porque, bueno, porque yo le pedí que me enseñara al Señor, que me revelara sus cosas, que me revelara la palabra de Dios, los secretos que el Señor les revela a los que lo buscan. Entonces, eh, nosotros estamos para bendecir, para bendecir, no para maldecir. Cuando nosotros hacemos esas oraciones de guerra espiritual acá, hay gente que dice que es antibíblico, pero nosotros oramos basados en la palabra del Señor. Nosotros no estamos maldiciendo a nadie. Cuando un brujo muere a raíz de la oración de guerra, él no murió porque él murió por su propia maldición que él mandó y se le devolvió. Y el Señor dice en su palabra, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces, ya son cosas de ellos. Pero en la iglesia estamos para que oremos los unos por los otros, para que intercedamos los unos por los otros. Pero este tema lo traigo porque es un tema delicado que puede estar afectando. Si un espíritu de esto gobierna en una iglesia, la iglesia se convierte en una herejía. Más adelante también voy a traer una enseñanza acerca de lo que es una herejía. Se convierte la iglesia en una herejía porque ese espíritu un día le va a decir allá en profecía, no, que es que la barba es mala. Los hombres no pueden tener barba. O se lo dice a un hermano, el Señor te manda a decir que te tienes que quitar la barba.
Bueno, se quita la barba ese hermano, pero como ya se lo dijeron a ese hermano y los otros escucharon, entonces ya dicen que la barba es mala y entonces en esa iglesia ya prohíben la barba. Que el Señor dijo que alguna otra cosa, que tal cosa es mala, que esto, y ahí empieza. Y se empiezan a acumular una serie de normas a través de estas profecías. Entonces se va creando una doctrina de hombre, una doctrina falsa. Se convierte en una herejía. No podemos caer en esto. Que el Señor nos guarde, nos proteja, que el Señor nos dé discernimiento. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a orar y vamos a colocar esto en las manos de Dios. Me extendí un poquito, pero el Señor me estaba inquietando desde hace días a traer esta palabra que me parece muy importante y muy delicada. Vamos a orar y vamos a colocar todo en las manos de Dios. Oremos. Padre amado Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este rato, Señor, de revelación. Gracias, Señor, por, por el discernimiento de espíritu, Señor. Gracias por este don, Señor, por este don tan hermoso, Señor. Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti para que tú seas protegiéndonos, Señor, guardándonos, librándonos de caer en estos lugares donde está de pronto el enemigo metido allí gobernando, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, teniendo misericordia. Si hay algún lugar, si hay alguna iglesia donde se ha metido un espíritu de estos, de adivinación, queriendo usurpar a tu Espíritu Santo, Señor. Señor, ten misericordia porque hay personas que van buscando de ti, Dios mío, van buscando, Señor, invocar tu nombre, Jehová. Van buscando la salvación tuya, Señor Jesucristo. Ellos invocan el Espíritu Santo, pero de alguna manera se ha metido este espíritu de adivinación usurpando el lugar del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tengas misericordia y que seas tú trayendo liberación, que seas tú trayendo, Señor, revelación, discernimiento, Señor, a los líderes, a los pastores de estos lugares, Padre amado. Te lo pedimos, Dios. Colocamos nuestras vidas, la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos delante de ti para que seas guardándonos, Padre, protegiéndonos. Te pido, Señor, una cobertura especial para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, Dios mío. Señor, que podamos, Señor, escuchar tu voz, que podamos interpretarte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que podamos tener revelación a través de tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos por haber estado aquí escuchando esta enseñanza del día de hoy. Sé que va a ser de mucha bendición y que puede ayudar a algunas personas que de pronto han pasado por esto o no sé si están pasando, para que el Señor les aclare, para que de alguna manera puedan discernir. Les invito a escudriñar mucho más la palabra de Dios, que todo está ahí. Escudriñen la palabra para que tengan esa revelación. Yo les doy gracias a todos los que apoyan nuestro canal y deseándoles que tengan un feliz descanso y que el Señor me los bendiga siempre. Por favor, no olvides dejar tu like. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete para que no te pierdas nuestros videos, nuestras oraciones y para que estemos aquí compartiendo de la palabra, orando. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa.